Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra exigió una prueba de paternidad a mi bebé recién nacido. Entonces mi esposo desenmascaró su oscuro secreto de 20 años. Hace unos días di a luz a mi primer hijo. Mi suegra María vino a visitarnos hace 3 días para conocer a su nieto por primera vez. Tenemos una historia complicada juntas, ya que cuando empecé a salir con mi ahora esposo, yo había cuidado de ella durante casi 3 meses mientras se recuperaba de un grave accidente automovilístico. Durante las primeras semanas, su estado era crítico y permanecía a su lado constantemente. A pesar de su recuperación exitosa, ella nunca mostró ningún tipo de gratitud por mi dedicación y cuidado. Esto ocurrió hace casi 4 años. En ese momento, solo llevaba 6 meses de relación con mi actual esposo. Nos casamos hace 3 años y, como mencioné, recientemente dimos la bienvenida a nuestro primer hijo. Uno pensaría que estas circunstancias serían suficientes para que una suegra aceptara a la esposa de su hijo, pero aparentemente no es así. Durante su primera visita a nuestro recién nacido, decidió hacer un comentario sumamente desagradable sobre mí y sugirió que mi esposo debería realizarse una prueba de paternidad para verificar si el bebé era realmente suyo. Para contextualizar, la razón detrás de este comentario y también el motivo por el que no estuvo presente durante el parto, a pesar de haber asistido al nacimiento de todos sus otros nietos, fue porque hace un par de meses, uno de mis exnovios había estado causando problemas significativos en mi vida. Este exnovio, con quien había salido durante apenas 5 meses antes de conocer a mi esposo, desarrolló una obsesión inexplicable conmigo y se negaba a dejar de contactarme. Me vi obligada a bloquearlo, pero aún así encontraba formas de comunicarse conmigo durante años. Se mantuvo alejado por un tiempo después de mi matrimonio, pero recientemente reapareció y publicó un mensaje difamatorio sobre mí, declarando que seguía enamorado y que estaba convencido de que yo también lo amaba. Incluso me acusó de mantener una aventura con él y engañarlo durante meses sin intención de dejar a mi esposo, para luego desaparecer y bloquearlo en todas partes cuando descubrí mi embarazo. En su publicación, afirmaba que el bebé probablemente era suyo y que no permitiría que le negara su paternidad. Era una situación completamente absurda y sumamente traumática para mí. Tuvimos que consultar con un abogado y enfrentar mucha tensión, pero en lugar de mostrar comprensión, María comenzó a causarme más angustia iniciando discusiones conmigo, haciendo comentarios maliciosos y actuando como si las afirmaciones de mi ex en su publicación pudieran tener algo de verdad. Naturalmente, terminé enfrentándome a ella y la llamé ingrata, lo que resultó en que dejáramos de hablarnos durante varios meses. Al día siguiente, mis suegros decidieron visitarnos y nos sorprendió ver que María había venido junto con mi suegro y los hermanos de mi esposo. Ni mi esposo ni yo estábamos contentos con su presencia, pero antes de que pudiéramos expresar algo, mi suegro nos susurró que ella había venido con la intención de disculparse. Aunque no me agradaba la idea, tenía a mi bebé conmigo y decidí no crear más drama. Mientras toda la familia estaba reunida alrededor de mi hijo, María mantenía una expresión de disgusto y se mantenía distante, como si fuéramos portadores de alguna enfermedad contagiosa. Mi esposo y yo estábamos desconcertados por su comportamiento, ya que según lo que había dicho mi suegro, esperábamos que se disculpara con nosotros. En cambio, actuaba como si estuviera por encima de toda la situación. En un momento dado, mi suegro, notando nuestra incomodidad por su actitud, le sugirió que cargara al bebé. Esto resultó ser un error significativo, pues ella respondió que no iba a cargar a cualquier bebé solo porque yo afirmaba que era su nieto. Se dirigió a mi esposo y declaró que solo aceptaría a nuestro hijo si nos sometíamos a una prueba de paternidad. Sus palabras fueron extremadamente ofensivas y cuando estaba a punto de responderle, mi esposo estalló primero. Le dijo a su madre que si no tenía intención de disculparse, estaba bien, pero que no debería haberse presentado si estas eran sus intenciones. También la llamó ingrata, señalando que parecía haber olvidado completamente el tiempo que yo dediqué a cuidarla durante su recuperación, mientras que la mayoría de sus propios hijos estaban ocupados con sus vidas. Este detalle es particularmente significativo considerando que tiene 5 hijos. María permaneció inmóvil, mirándolo fijamente sin responder, lo que solo aumentó la frustración de mi esposo. Finalmente, él declaró que, si acaso, debería ser mi suegro quien exigiera pruebas de paternidad para sus hijos
ya que ella tenía varios secretos ocultos. Esta insinuación fue impactante, considerando que María siempre había mantenido una imagen y reputación inmaculadas. Por su expresión, pude notar que mi esposo había tocado un punto sensible, y ella inmediatamente comenzó a gritar e insultarlo. Me vi obligada a pedirles a todos que salieran de la habitación y resolvieran sus diferencias afuera, para evitar perturbar al bebé. No pude presenciar lo que sucedió después, aunque ahora lo lamento, pero mi esposo me informó que había pedido a toda su familia que se retirara. Sin embargo, su madre continuó gritándole desde la entrada, hasta que él amenazó con llamar a la policía. Cuando mi esposo regresó, me explicó el significado detrás de su comentario. Al parecer, mi aparentemente intachable suegra había tenido una indiscreción en su matrimonio hace tiempo, algo que mi suegro desconocía hasta hace poco. Mi esposo se había enterado por casualidad cuando era más joven y había guardado el secreto hasta ahora. De hecho, confesó que casi lo había olvidado, ya que nunca se lo había contado a nadie. Han pasado varios días desde entonces, y según tenemos entendido, mi suegro está exigiendo pruebas de paternidad para sus 5 hijos, tomando muy en serio el comentario de mi esposo. María está haciendo todo lo posible por evitar que esto suceda. Mi esposo no le ha proporcionado ninguna explicación a su padre, manteniendo una postura discreta al respecto, pues considera que si alguien debe hablar sobre esto, debe ser María, ya que quiere que ella reconozca la verdad. Para ser clara, no lo hace para proteger a su madre, sino porque quiere que la confesión salga de ella, lo que resultará más humillante, y puedo entender perfectamente su razonamiento. María está extremadamente alterada y ha estado enviando mensajes incesantemente, pero como la hemos bloqueado, terminó presentándose nuevamente en nuestra casa. Me negué a dejarla entrar esta vez y comenzó a insultarme de todas las formas posibles, afirmando que ella no era como yo. Sostuvo que su esposo no tenía derecho a dudar de ella y exigía que su hijo limpiara su nombre, admitiendo que había inventado todo. Sin embargo, conozco la verdadera historia y sé que mi esposo no ha inventado nada. Literalmente me reí desde el otro lado de la puerta y le dije que ella era en realidad peor que yo, ya que al menos yo no había engañado a mi esposo, sino que simplemente había sido acusada falsamente por un exnovio perturbado. Ella intensificó sus insultos después de eso, y cuando comenzó a hablar mal de mis padres, perdí la compostura por completo. Le dije que lamentaba haberla ayudado durante su recuperación después del accidente, y que debería haberla dejado sola, tal como hicieron todos sus hijos. Mi intención era herirla, y aparentemente lo logré, porque después de eso se marchó. Sin embargo, desafortunadamente, mi esposo se tomó ese comentario de manera personal. Ahora piensa que también lo estaba insultando a él, aunque ese no era mi propósito. Soy consciente de que él no pudo estar presente para su madre porque tenía que trabajar durante el día, ya que no podía abandonar todo en esa etapa de su carrera. Y sé que aún se siente culpable por ello. Incluso entonces, él había hecho mucho más que sus hermanos, cuidando a su madre durante las noches mientras yo me ocupaba de ella durante el día. Es un tema sensible para él, y continúo intentando explicarle que no tenía la intención de insultarlo. Sin embargo, terminó quebrándose por esto anoche, y me siento terrible, aunque no era mi intención lastimarlo. Solo quería poner a María en su lugar. Soy la persona incorrecta por mencionar algo contra mi suegra que terminó hiriendo también a mi esposo. Actualización 1. Tienen razón. Le debía una disculpa significativa a mi esposo. Mis palabras fueron inapropiadas y, sobre todo, resultaron más ofensivas para él que para su madre. Me he sentido bastante confundida debido a las fluctuaciones hormonales y mis emociones han estado inestables durante los últimos días. Y cuidar a un recién nacido no es tarea fácil, como cualquier madre puede confirmar. No pretendo usar esto como excusa para mi comportamiento, pero reconozco que me excedí, así que me disculpé sinceramente con él y ahora nuestra relación está mejor. Ese problema está resuelto, aunque mis suegros continúan enfrentando serias dificultades en su matrimonio. Creo que es momento de que María enfrente las consecuencias de sus actos. Ha sido particularmente desagradable conmigo en el pasado reciente y considero que merece totalmente esta situación. Para aclarar, ella nunca mostró ni el más mínimo agradecimiento por los 3 meses que dediqué a cuidarla después de su accidente. Su esposo mismo no estaba en condiciones de cuidarla porque también debía atender su negocio. Sus 2 hijos mayores vivían en otro estado y solo regresaron por unos días para visitar a su madre antes de volver al trabajo. Su hija estaba demasiado ocupada con su propia familia,
lo que nos dejó únicamente a mi esposo y a mí para cuidarla. En ese entonces, su hija menor aún estaba en la preparatoria, así que no podíamos esperar que ella dejara todo. E incluso mi esposo no pudo dedicar tanto tiempo a su madre como yo, ya que yo trabajaba en el turno nocturno en ese momento y me resultaba más conveniente. Ni siquiera estaba casada con mi esposo entonces, era solo su novia, así que no tenía ninguna obligación de hacer nada de eso, pero lo hice. Lo mínimo que podría haber esperado de ella era alguna muestra de agradecimiento, pero en su lugar, después de su recuperación, actuó como si nada de eso hubiera ocurrido. Incluso entonces, no permití que eso me afectara porque amaba a mi esposo. Ella siempre fue distante conmigo sin motivo aparente, y luego, como ya saben, nuestra relación se deterioró aún más recientemente, así que realmente no me afecta lo que está sucediendo ahora. En cuanto a cómo mi esposo descubrió la infidelidad de su madre, es otra situación impactante. Era bastante joven cuando lo descubrió, y curiosamente, fue durante la época en que su madre estaba muy avanzada en su embarazo de su hermana menor. Para contextualizar, él y su hermana tienen una diferencia de edad de 7 años. Me contó que todos sus hermanos mayores habían salido con su padre para asistir a una boda, pero él se había quedado en casa debido a un resfriado. Aparentemente, María pensó que estaba dormido, así que permitió que su amante entrara a la casa. Mi esposo recuerda claramente haber despertado por los gritos que provenían de la planta baja y haberse escabullido para investigar qué sucedía porque estaba asustado. Me relató que el socio comercial de su padre le gritaba a su madre, reclamando que ella no tenía derecho a negarle a su bebé, declarando que la amaba y necesitaba estar con él en lugar de su esposo, porque ella sabía que también lo amaba. María ni siquiera intentaba defenderse, solo le gritaba que se marchara, y esos gritos fueron lo que despertó a mi esposo. En ese momento, siendo tan joven, ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediendo y nunca lo mencionó con su madre hasta que cumplió 13 años. Cuando finalmente lo hizo, ella le gritó acusándolo de inventar historias y le advirtió que nunca lo repitiera. Obviamente, ese incidente quedó grabado en su memoria y nunca lo olvidó, aunque nunca volvió a hablar de ello porque se sentía muy inseguro. Hasta ahora, por supuesto, y me alegra mucho que lo haya hecho, porque solo demuestra lo falsa y pretenciosa que María siempre ha sido. Siempre ha fingido ser la esposa y madre perfecta, considerándose superior a todos los demás. No tengo una relación cercana con las esposas de mis cuñados, pero estoy segura de que compartirían mi opinión sobre esto. He notado que a María le gusta menospreciar a las personas, especialmente a otras mujeres. Mi esposo aún no le ha revelado a su padre exactamente qué información tenía contra su madre ese día, y como ha pasado casi una semana desde el incidente, y María no le ha dicho nada a su esposo, más allá de intentar hacer ver a mi esposo como un mentiroso, la situación entre ellos está empeorando considerablemente. Los hermanos de mi esposo le han informado que aparentemente su padre desea una prueba de paternidad para todos sus hijos, ya que ha podido intuir que el comentario de mi esposo estaba relacionado con ella. María se ha estado negando argumentando que es humillante que él lo exija después de tantos años de matrimonio. Siento compasión por mi suegro, pero no tanto por María, aunque en cualquier caso, depende de mi esposo decidir cuándo quiere revelarle a su padre lo que está sucediendo. Actualización 2. Hola, una actualización breve. Acabo de darme cuenta de que omití mencionar qué sucedió exactamente con el socio comercial. Evidentemente, muchos de ustedes estaban confundidos. Me disculpo por ese descuido. He estado algo distraída últimamente debido a mis múltiples ocupaciones. El socio comercial ya no está con nosotros, lamentablemente. Falleció hace algunos años y de alguna manera María había logrado mantener en secreto su aventura durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no tenemos certeza si mi cuñada menor es realmente la hermana biológica o media hermana de mi esposo. En aquella época, María nunca se realizó una prueba de paternidad y aunque lo hubiera hecho, desconocemos los resultados. Así que hasta que ella se someta a una prueba ahora, permaneceremos en la incertidumbre. Los demás hermanos de mi esposo han estado haciendo un esfuerzo considerable por mantenerse al margen del conflicto, ya que se encuentran en una posición complicada. Por un lado, su padre exige que se realicen una prueba de paternidad con él, y por otro, María les ha prohibido terminantemente hacerlo. Hasta ahora, han estado comunicando a sus padres que la decisión debía ser unánime
y solo entonces accederían a cualquier solicitud. Simplemente querían evitar generar más conflictos, lo cual puedo comprender. Sin embargo, parece que las cosas están por cambiar, ya que han transcurrido 9 días desde el incidente, y esta mañana mi esposo finalmente envió un mensaje a toda la familia, revelando exactamente lo que había escuchado y que lo llevó a sospechar que su madre posiblemente no había sido completamente fiel durante su matrimonio. Sus hermanos aún no han respondido, con excepción de mi cuñada menor, quien se encuentra profundamente afectada por esta nueva información. Ciertamente nos sentimos mal por ella, pero no hay mucho que podamos hacer. Apenas tiene poco más de 20 años, y estoy segura de que la vida ya es bastante confusa para ella tal como está, y esto probablemente no ha hecho las cosas más fáciles. Le hemos ofrecido mudarse temporalmente con nosotros, considerando que actualmente vive en un apartamento que sus padres han estado pagando. Todavía no ha aceptado nuestra oferta, pero veremos qué sucede. Tampoco sabemos si los hermanos de mi esposo accederán ahora a realizarse la prueba de paternidad, aunque imagino que mi cuñada podría hacerlo. Y aunque desconocemos cuáles serán los resultados, sinceramente espero, por su tranquilidad mental, que resulte ser hija de su padre. Ella no ha lastimado a nadie y es verdaderamente una buena persona. No merece pasar por esto. En realidad, mi esposo y yo solo queríamos demostrar a mi suegro que María había sido infiel. Nunca tuvimos la intención de lastimar a nadie más. Desafortunadamente, esto ha resultado ser mucho más complicado de lo que anticipamos. Actualización 3. Hola, han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización y efectivamente, mi cuñada terminó realizándose la prueba de paternidad. El resto de los hermanos de mi esposo, incluyéndolo a él, optaron por no hacerla, ya que su paternidad nunca estuvo en duda. Lamentablemente, los resultados confirmaron que mi cuñada no es hija biológica de mi suegro, lo cual corrobora la historia que mi esposo recordaba de su juventud, así que ese asunto ha quedado resuelto. Nos enteramos de esto la semana pasada cuando mi suegro llamó a mi esposo y le comunicó que ahora conocía la verdad. Le expresó su agradecimiento a mi esposo y antes de que éste pudiera añadir algo más, terminó la llamada. Eso es todo. Nos sentimos verdaderamente mal por mi cuñada. Desconozco cómo está la situación en el matrimonio de sus padres porque han dejado de involucrar al resto de los hijos en los detalles. Mi cuñada nos ha expresado que por ahora prefiere permanecer en su apartamento, independientemente de que sus padres lo estén pagando, porque se siente traicionada por su madre, no tanto por su padre ya que él no tiene la culpa, lo cual comprendo perfectamente. Estamos respetando su decisión. Me siento terrible por lo que está sucediendo con mi esposo y su familia, y puedo notar que él también está afectado, pero todo esto necesitaba salir a la luz en algún momento. Como aspecto positivo, le recuerdo que él reveló todo esto únicamente para defenderme, ya que su madre se estaba esforzando por insultarme sin que yo tuviera culpa alguna. Eso es lo que constantemente le repito. Cada vez que lo noto desanimado, le recuerdo que sin importar las circunstancias, siempre será un excelente esposo, y más importante aún, será un padre extraordinario. Porque para él, evidentemente nada es más importante que su familia en este momento, y así es como debe ser. Ciertamente, sus padres y hermanos también son su familia, pero lo que les está sucediendo ahora está fuera de su control. Él continúa sintiéndose culpable porque todo esto está ocurriendo debido a lo que él dijo, pensando que tal vez de otro modo nadie se habría enterado jamás. Y me siento terrible de que se esté culpando cuando todos sabemos que la responsable es María. Ella es la mentirosa, la infiel y quien provocó todo esto. Y lo que más me frustra, aunque suene egoísta, es que como madre primeriza, me enfurece que ella esté arruinando estos momentos para nosotros. Se supone que deberían ser días especiales para mi esposo y para mí con nuestro bebé, pero todo de lo que hablamos es de su familia. Obviamente no estoy sugiriendo que sea culpa de él, solo me resulta frustrante que todo esto esté sucediendo y es completamente por causa de ella. Podría haber sido una abuela agradable y normal. Podríamos haber tenido una familia feliz, pero ella simplemente tuvo que ir más allá para ser una completa molestia. Actualización 4. Han transcurrido 3 días desde mi última actualización y acabamos de recibir noticias del hermano mayor de mi esposo. Se comunicó con nosotros para informarnos que María lo había llamado entre lágrimas a medianoche ayer, comunicándole que, después de negarse a hablar con ella durante días, mi suegro aparentemente había empacado sus pertenencias una noche y había abandonado la casa,
advirtiéndole que recibiría los documentos legales en un par de días. Nos contó que María estaba aparentemente histérica por teléfono y que necesitaban que alguien estuviera con ella para evitar que hiciera algo imprudente. Supongo que nuevamente contaban conmigo, lo cual es absurdo porque ¿acaso no han estado prestando atención a todo lo sucedido? Mi esposo le dejó muy claro a su hermano que en este momento nos resulta imposible estar ahí para ella, ya que debemos cuidar de nuestro bebé. Y aunque fuera posible, definitivamente no vamos a hacer un esfuerzo extraordinario por ella, considerando todo lo que ha dicho y hecho. Su hermano no discutió, aceptó la situación, y eso es positivo, porque si hubiera insistido, la relación con él también se habría deteriorado significativamente. Mi esposo ya mantenía una relación complicada con todos sus hermanos. Definitivamente no necesitamos que empeore. Después de esa llamada, mi esposo intentó comunicarse con mi suegro para saber qué estaba haciendo y dónde se estaba quedando. Aunque inicialmente no respondió, finalmente nos contactó hace un par de días. Nos informó que se está hospedando temporalmente con un amigo, pero que pronto comenzará a buscar un apartamento. Le había tomado algunos días decidir si quería separarse de su esposa o no, pero finalmente optó por alejarse de ella. Lo único que lo había estado deteniendo era el hecho de que habían construido una familia juntos. Tenían una vida en común y estaba a punto de abandonarlo todo por algo ocurrido hace tantos años. Pero luego comprendió que ella fue quien lo había arruinado todo primero. ¿Y quién puede asegurar que nunca volvió a suceder? Y tiene toda la razón, obviamente. Le expresamos que estaríamos disponibles para él si necesitaba apoyo emocional o cualquier otra cosa. Pero nos pidió que nos concentráramos en nuestra propia familia en lugar de involucrarnos demasiado en todo lo demás. Eso también era muy acertado. Así que intentaremos mantener esa postura por ahora. Actualización 5. Ha transcurrido una semana desde que mi suegro presentó la demanda de divorcio y hasta ahora mi esposo y yo nos hemos mantenido al margen del drama, porque como nos aconsejó mi suegro, es mejor para nosotros concentrarnos en nuestra propia familia en este momento. Mi esposo también había comunicado a sus hermanos que por ahora no desea recibir información sobre la situación de sus padres, ya que no puede hacer nada al respecto. Ellos han respetado esa decisión y han dejado de informarles sobre los acontecimientos. La situación ha estado bastante tranquila y nuestro estado de ánimo también ha mejorado desde que decidimos no involucrarnos en estos asuntos, así que parece que mi suegro tenía razón. Sin embargo, esta mañana, María decidió enviarnos un email lleno de hostilidad, acusándonos de destruir su matrimonio. Literalmente comenzó el email culpándonos por su situación actual y expresando que esperaba que estuviéramos satisfechos después de arruinar un matrimonio que había durado casi 40 años. Continuó con diversos insultos e incluso declaró que ya no consideraba a mi esposo como uno de sus hijos, argumentando que era inaceptable que su propia sangre le hiciera algo así. Finalizó el email, previsiblemente, advirtiendo a mi esposo sobre mí, afirmando que yo arruinaría su vida porque evidentemente mi intención era crear conflictos en la familia, y por eso nunca había intentado detenerlo incluso después de que él había hecho ese comentario repugnante, defendiéndome. Honestamente, mientras leíamos ese email, mi esposo y yo solo pudimos reaccionar con incredulidad ante lo absurdo que sonaba. También conversamos al respecto, y él me expresó que se sentía mal por el deterioro del matrimonio de sus padres, pero nuevamente no era su culpa y resultaba verdaderamente extraño que su madre lo culpara cuando él solo había sido un mensajero. Ella era quien había sido infiel y encima actuaba como si yo lo hubiera presionado para hacer ese comentario sobre ella, aunque había sido completamente su decisión. Le respondí que no debería sorprenderse de que de alguna manera ella encontrara la forma de culparme por esto, aunque yo ni siquiera estaba involucrada y no había dicho nada. Su odio hacia mí era tan evidente que eso estaba claro. Así que, ¿por qué no intentar culparme por todo? Decidimos bloquear esa dirección de email y hemos determinado que de ahora en adelante, si recibimos algún email o mensaje que parezca provenir de ella, simplemente no lo leeremos. Sabemos que no tendrá nada constructivo que decir, así que no tiene sentido molestarnos en leer sus mensajes. Esta vez solo lo leímos por curiosidad y, bueno, lección aprendida. Actualización 6. Hola, sé que he estado ausente durante bastante tiempo. Mi esposo y yo hemos estado dedicando todo nuestro tiempo al bebé porque, naturalmente,
el drama familiar permanecerá, pero nuestro bebé no se mantendrá así de pequeño para siempre. Creo que han pasado 3 meses desde mi última actualización. No estoy completamente segura, pero han ocurrido numerosos acontecimientos desde entonces. En primer lugar, mis suegros están en proceso de divorcio y María evidentemente está descontenta porque ha sido ama de casa durante los últimos años, pero debido a su infidelidad, mi suegro está intentando conseguir una reducción en la pensión alimenticia. Él ha acordado cederle la casa, pero nada más, y ella está luchando por obtener más beneficios. Ese es su problema. Pero por supuesto, María insiste en convertirlo en el problema de todos los demás también. Ha estado hablando negativamente de mi suegro al resto de sus hijos. Ellos se han estado irritando bastante por esto, así que finalmente tuvieron que establecer límites y comunicarle a su madre que simplemente no querían escuchar más al respecto. No estaban de acuerdo con que ella criticara constantemente a su padre, especialmente cuando ella había sido quien lo engañó, así que cualquier acción que él tome ahora se ha ganado el derecho de hacerlo. Entonces ella también se enfadó con ellos porque consideró que estaban tomando partido por él, así que no ha mantenido comunicación con sus propios hijos durante las últimas 3 semanas. Y como se está quedando con su hermano y él la está ayudando con el abogado, ella piensa que tiene todo resuelto y que nunca necesitará la ayuda de sus hijos en el futuro. Ya veremos cómo se siente al respecto en un par de años cuando su hermano se canse de ella y quiera que se marche. De cualquier manera, mi esposo y su hermana menor ya habían cortado comunicación con su madre, así que esto no ha representado ninguna diferencia para ellos. Pero hemos mantenido contacto con mi suegro y, a diferencia de María, él realmente ha estado bastante bien. Encontró un apartamento cerca de su hija menor y sí, continúan en contacto aunque han descubierto que no están biológicamente relacionados. Han expresado que no importa si existe un vínculo biológico o no. El hecho es que mi suegro la crió desde que era una niña, así que definitivamente es su padre en todos los aspectos que importan. Considero que eso es hermoso, así que la situación es bastante positiva y, honestamente, en este momento ellos son las únicas 2 personas de la familia con quienes mantenemos contacto activo. Con los otros hermanos de mi esposo conversamos ocasionalmente y aún así es solo sobre el drama y nada más. Pero está bien, no estamos destinados a llevarnos bien y mantener contacto con todos. Y mientras mi esposo y yo tengamos nuestro pequeño espacio de felicidad, lo demás no importa.